¿Qué pasa cuando el sonido en la liturgia no ayuda a la asamblea a cantar, sino que termina apagando su voz? En muchas parroquias, los coros sirven con mucha entrega y generosidad cada semana. Ensayan, preparan cantos, afinan instrumentos, pero al mismo tiempo tienen que lidiar con micrófonos que no funcionan bien, consolas que pocos saben usar o sistemas de sonido que nunca fueron pensados para el ensamble musical de su ministerio. Y cuando el sonido no está bien ajustado, algo esencial se pierde. El pueblo no puede escuchar con tranquilidad y como resultado deja de cantar. Hoy, en intercambio, abrimos una conversación directa sobre este tema, el papel del sonido en la liturgia, los desafíos reales que enfrentan los coros hispanos y algunas estrategias concretas para mejorar el audio en nuestras celebraciones. Bienvenidos a Intercambio, un espacio para conversar acerca de música, liturgia, fe y todo lo que esta jornada ministerial conlleva. Soy su anfitrión, Julio de León. Hoy nos acompaña Leo Fonseca, músico litúrgico y productor con amplia experiencia sirviendo a la iglesia a través de la música y los medios. Es particularmente reconocido por su trabajo como baterista en contextos de alabanza y liturgia, así como por su experiencia en producción musical y grabación de cantos católicos. Además de su trabajo musical, Leo también aporta desde el ámbito técnico y creativo, incluyendo producción audiovisual y diseño gráfico. Actualmente forma parte del equipo de comunicaciones de la Diócesis de San Diego, donde contribuye a la comunicación pastoral y evangelizadora de la diócesis. También recientemente se integró al equipo de mercadotecnia de GIA Publications, donde contribuye manejando nuestras redes sociales en español e impulsando otras iniciativas de alcance. Nos alegra especialmente su colaboración en la promoción de Tu Pueblo Canta, el nuevo himnario en español, que muy pronto estará disponible en giamusic.com. Leo, gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido a Intercambio. Hola Julio, ¿cómo estás? Pues gracias por la invitación y pues estamos listos para comenzar esta charla, ¿no? Que ya estábamos como que anticipando desde hace bastante tiempo. Es Así un es. gusto. Así es, gracias Leo. Ciertamente una charla muy importante, muy relevante y necesaria, ¿no? Sabemos que tu experiencia pues combina una perspectiva particularmente valiosa, ¿no? Para esta charla, como tú dices, sobre el manejo del sonido, ¿no? Y la acústica y cómo eso puede apoyar la oración y la participación del pueblo en la liturgia. Pero para los que no te conocen tanto, Leo, quisiera que compartamos un poco más acerca de quién tú eres. Así que si quieres contarnos un poco más de tu persona, quizá de el camino que te llevó hasta donde estás hoy por hoy o cómo te proyectas para el futuro, cuéntanos un poco más de ti, Leo. Pues gracias por el espacio y bueno, para los que no me conocen, pues he vivido toda mi vida en Los Ángeles, ¿no? Ahora, por lo que es el trabajo, ya tengo casi los 5 años viviendo en San Diego. Pero yo comencé desde los 6 años, en una parroquia en Whittier, California, que se llama, Santa María de la Asunción, en donde conozco a mi, gran mentor, ¿no?, de toda mi vida, que falleció, Mauricio Centeno. Creo que muchos, o más bien mucha gente lo conoce por sus composiciones, la misa, latinoamericana y todo eso. Entonces, desde ese punto de mi vida, Mauricio vio algo en mí, ¿no? No solamente la parte musical, sino algo más que yo por muchísimo tiempo te puedo decir que no veía, no sentía, no entendía, pero él sí. Y entonces él fue mi mentor. Hicieron ese triángulo perfecto entre mis papás y él, y pues fue mi mentor de la vida, y por culpa de él estoy en esto. Y así lo digo, y siempre se lo dije a él, por culpa de él
Pero mi caminar, pues, gracias a él también y gracias a, pues, al esfuerzo de como músico, me convertí en músico litúrgico, fui a la escuela, ¿no? Terminé, eh, comencé un poquito ya más tarde a poder leer música, ya era como casi a los 17 años. Yo más bien, eh, era más bien a como cayera, como lo sintiera, la intuición, todo eso, ¿no? Entonces, lo típico muchas veces de nuestra cultura, ¿no? Entonces, ya después, estudié eso y en mi recorrido, pues, pude acudir, y asistir a Mauricio en diferentes, eventos como el Sembrador, ¿no? Todo lo que ellos tenían, Radio Guadalupe, y obviamente, pues, el Congreso de Educación Religiosa también, eh, creo que desde el 2001 es que he estado asistiendo. Entonces, por mucho tiempo, pues fui parte del coro o de todo lo que se hacía ahí, gracias a Mauricio. Y después de eso, pues yo ya me dediqué a hacer muchas cosas de solo, gracias a lo que él me mostró, como productor, como baterista, como percusionista. Y después, sin querer serlo, la verdad, sin querer serlo, terminé siendo director de música, ¿no? Ya como quien dice, yo ya tenía mi propio coro en el cual yo me encargaba y de ahí pues empecé a convertirme en un director, eh, a la fuerza. No porque yo quería hacerlo, yo quería ir a tocar y me quería ir de ahí. Pero no, Mauricio me mostró un lado diferente y entonces ya creo que más de puedo decir como más de 15 años como director de música para diferentes coros. Y finalmente, llegando aquí a San Diego, también tuve la oportunidad de terminar mi maestría en teología pastoral. Recuerdo aquella vez que estuvimos creo que era en Anaheim, que te dije, Julio, voy a comenzar a estudiar, ¿cómo ves? Y tú, sí, brother, hazlo, Sí. hazlo. Sí. Y después de 2 años, 3 meses, pues aquí ya terminando mi maestría el junio pasado, gracias a Dios y gracias por ese apoyo de varias personas de mi vida. Entonces, y pues aquí estamos, ¿no? Ahora ya disfrutando un poquito diferente de lo que es, eh, todo esto de las redes sociales y mucho esto de la comunicación, ¿no? Creo que muchos me conocen por mis blogs y todo lo que hacía antes, ¿no? Estaba muy activo en las redes sociales. Y pues bueno, ha sido un recorrido, pues bastante intenso y pues con muchas cosas, ¿no? Con muchas cosas y pues siempre dejándome sorprender por Jesús, ¿no? Que es lo importante. Amén. Gloria a Dios. Ciertamente, Leo, es importante los mentores, ¿no? El rol que tienen los mentores en nuestra vida, ya sea un mentor espiritual, un mentor de la fe o musical, o todo eso combinado, ¿no? Ciertamente Mauricio ha sido una bendición para muchos, para muchísimos músicos de aquí del área de Los Ángeles. Ha sido él una gran bendición, que Dios lo tenga en su gloria. Y también ese aspecto de la formación académica que tú tuviste, yo ciertamente recuerdo esa conversación, ¿no? En aquel evento de que tú ibas a iniciar esta maestría en teología. Y me Amen. alegra mucho, te digo, me alegra mucho y damos gloria a Dios porque esos dones los estamos desarrollando, ¿no? Yo creo que tú y yo y muchos quizá que nos escuchan siempre tenemos esa inquietud de querer impulsarnos a algo más, de querer aprender más. Tal vez ya conocemos la música, conocemos la producción musical, pero sentimos que nos hace falta algo, ¿no? Que es el elemento de la fe o de la teología, simplemente profundizar un poquito más acerca del por qué hacemos esto y por qué, cómo se manifiesta Dios, ¿no? Cómo entender un poquito más, abrir una brecha para entender un poquito más la voluntad de Dios, ¿no? En nuestras vidas. Gracias por compartirnos un poco de tu camino, Leo. Sabemos que hay mucho más, ¿no? Que nos pudieras Sí, compartir, sí. pero lo que ya nos ha dicho es muy valioso, ¿no? Porque combina, como repito, todos esos aspectos musicales y formativos que han acompañado tu caminar y ciertamente esta perspectiva, ¿no? Es muy importante. Para comenzar el día de hoy en este tema que tenemos preparado, Leo, creo que es importante
partir desde un punto de vista donde nombramos la realidad, ¿no? De muchos ministerios que viven cada domingo, o sea, viven esta realidad cada domingo. Am, Leo, desde tu experiencia trabajando con distintos ministerios, como ya nos compartes, ¿cuáles dirías que son los desafíos más comunes? Y ya vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son los Sí. desafíos más comunes que enfrentan los coros hispanos cuando se trata de manejar el sonido en la liturgia, tanto técnicos o como pastorales? ¿Cuáles son esos desafíos? Cuéntanos. Bueno, eh, aquí es donde se va a poner buena la cosa, porque los que ya me conocen y los que no me conocen saben de que yo parto desde arriba hacia abajo, ¿no? Creo que todos somos parte del mismo pastel, ¿no? Entonces, una de las cosas, creo que los primeros desafíos es, y que me disculpen los que me vayan a ver o me vayan a escuchar, los padrecitos, ¿no? Los sacerdotes, los párrocos, que muchas veces no tienen como esa noción musical, no lo entienden y por lo tanto simplemente es un simple ministerio más dentro de la iglesia, ¿no? Entonces no hay un énfasis, un enfoque en la necesidad, primero que nada, de nuestro coro, ¿no? Y estoy hablando ya eh, a ese nivel de la parte de audio. ¿Por qué? Porque vas a las parroquias y muchas veces tienen 2 micrófonos nada más. Están pide y pide y pide y pide, y a veces los mismos coros ya tienen que comprar con sus propios méritos, ¿no? Pero al final no hay no hay como un encaje entre el sistema que tú traes de audio y el sistema de la iglesia, porque es muy diferente. ¿No? Entonces, parto por ahí porque es esencial recalcar que el apoyo de nuestros párrocos, ese enfoque a nuestra necesidad como música y como ministerio musical, pues es importantísimo y no lo hay todavía, ¿no? Entonces, ese es el primer desafío, siempre está como que esa batalla. Lo segundo, creo que lo acabo de mencionar, el no entender la parte técnica. Por mucho tiempo sabemos que nuestra cultura no nos gusta leer, ¿no? Queremos todo como más visual, queremos todo. Y muchas veces este tipo de información la podemos encontrar en YouTube, leyendo diferentes catálogos en los cuales te pueden explicar, te pueden informar eh, cómo se debe de utilizar todo este sistema, qué es lo que realmente se puede hacer y no se puede hacer. Entonces creo que la iniciativa también va por parte no solamente del líder del coro, sino los demás, alguien más que tenga la capacidad de hacer todo esto o que tenga el deseo de traer este fruto, ¿no? Al ministerio. Eh, y después de ahí creo que lo podemos partir ya en lo que vayamos compartiendo, pero es también la misma educación del coro. Hay parroquias que pueden tener 20 micrófonos y suenan igual de feo. Y discúlpame que te lo diga así, pero es que es la realidad. No entendemos cuál es la función real de un micrófono, vamos a decir, ¿no? No entendemos cuáles son todos los botoncitos que vemos ahí en la consola, ¿no? Que dice, pues ahí está, hay colores ahí, pues, está bonito, nada más súbele, ¿no? Todo el mundo es súbele, 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 súbele. Entonces creo que los desafíos antes que nada es educar, ¿no? De nuestra parte hacia los párrocos o a los sacerdotes y también de nuestra parte a los demás miembros del coro. Entonces, yo pienso que por ahí podemos partir y podemos explicar un poquito más a fondo, ¿no? Esa parte. Claro, pues gracias por ayudarnos a nombrar esos desafíos, ¿no? Estoy seguro que muchos coros se identifican y reconocen inmediatamente, ¿no? Esos puntos que tú estás poniendo sobre la mesa. Y bueno, esos aspectos técnicos, esos ajustes, ciertamente son muy necesarios, ¿no? Y vamos a ir para allá. Pero antes de eso quisiera hacer un pequeño paréntesis y recalcar la importancia de por qué estamos abordando este tema, ¿no? ¿Por qué el sonido es algo tan importante, ¿no? Lo podemos entrelazar con lo que nos pide la iglesia, ¿no? Y aquí me quiero yo apoyar en ese
punto o perspectiva eclesial de lo que la iglesia nos dice en uno de los em, tantos documentos y escritos que hay acerca de la música y la liturgia. Voy a citar el que se llama la Instrucción General del Misal Romano, donde nos habla en el capítulo 1 de la importancia y dignidad de la celebración eucarística. Voy a leer lo que dice. La celebración de la misa como acción de Cristo y del pueblo de Dios es el centro de toda la vida cristiana para la Iglesia universal y local y para los fieles individualmente, pues en ella se culmina la acción con la que Dios santifica al mundo en Cristo y el culto que los hombres tributan al Padre, adorándolo por medio de Cristo, Hijo de Dios, en el Espíritu Santo. Es por tanto de sumo interés que de tal modo se ordene la celebración de la misa, que ministros sagrados y fieles, participando cada uno según su condición, reciban de ella con más plenitud sus frutos. Interesante que tú mencionaste la palabra frutos. Todo esto se podrá conseguir si, mirando a la naturaleza y demás circunstancias de cada asamblea litúrgica, toda la celebración se dispone de modo que favorezca la consciente, activa y plena participación de los fieles, que es la que la Iglesia desea y a la que tiene derecho y deber el pueblo cristiano por fuerza del bautismo. Esto está en los numerales 16, 17 y 18, como repito, del capítulo 1, en la Instrucción General del Misal Romano. Pues aquí hay muchas palabras claves, ¿no? Hay mucha tela que cortar. Nos habla de los frutos que podemos recibir nosotros, esas gracias sacramentales, ¿no? A través de la liturgia. Y nos habla que depende que las circunstancias, hay que mirar las circunstancias de la celebración de cada asamblea litúrgica que tiene su contexto, ¿no? Cada parroquia, cada espacio de adoración, por así llamarlo, cada edificio tiene su Claro. propia realidad, ¿no? Sus propias circunstancias pastorales y acústicas en ese sentido, ¿no? Y nosotros tenemos el deber de facilitar esa oración del pueblo para que favorezca, ¿no? Esta participación consciente y activa. Bueno, pues menciono esto para que cimentemos las bases de que pues eso no lo estamos sacando del aire, ¿no? Leo y yo, sino que es algo que realmente la iglesia nos anima y nos pide que nosotros trabajemos para realmente favorecer o facilitar, más bien dicho, la oración del pueblo, ¿no? Vamos a partir a los aspectos generales, Leo. Muchos coros hispanos trabajan con pocos micrófonos, puede ser el caso, una consola sencilla y varios voluntarios que van aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Conforme van pasando domingo tras domingo. En ese contexto, Leo, ¿cuáles serían tres ajustes de alto impacto, si les podemos llamar así, que podrían inmediatamente mejorar la calidad del sonido en vivo en nuestras liturgias? Bueno, hay bastantes, pero algo muy sencillo es primero identificar eh, los diferentes colores de voces que tienes en tu coro, ¿no? Y aquí vamos a ir un poquito técnicos. Si tú sabes que tu coro tiende a ser un poquito más agudo, las voces, por lo regular, entonces tú tienes que saber regular los tres botoncitos que por eh, normal viene en una consola, que son las frecuencias altas, medias y bajas. Es a nivelar todas estas frecuencias agudas, las altas, para poder que en cuanto el coro comience a cantar no se escuche muy agudo. Y como la mayoría de los coros hispanos solamente cantan melodías, no hay una armonía, entonces tenemos que saber, ¿no? Que se escucha como un chillido, ¿no? Y empiezas a hacer como un tipo de distorsión sin distorsionar el sonido. O sea, la voz misma ya está distorsionando todo por el tipo de color y la fuerza con la que están cantando. Entonces, una de las cosas es eso. La segunda es conocer qué tipo de micrófono estás utilizando, ¿no? Porque es importante. Todos nos queremos ir con los micrófonos, los de $50. Entonces, esos de $50, pues no conoces qué tipo de frecuencias, cómo la recibe cuando cantan. Entonces, es importante
que durante la práctica uno puede escuchar, utilizar el sonido que ya tiene la iglesia, ¿no? Y escuchar esa parte y decir: "Okey, se escucha un poquito muy agudo, muy fuerte, muy eso". Entonces tú mismo vas ajustando. Y en la consola, si necesitas poner un poquito de cinta, algo, ahí ponle. Yo siempre le decía a Mauricio: "Voy a ponerle la cinta donde lo dejamos". ¿Por qué? Porque no había todavía esa consola digital, ¿no? Que guarda todos los settings y todo eso, ¿no? Todos los cambios que uno le hace a esa programación. Entonces, eso primero que nada es conocer tu espacio, dónde estás colocado, cómo las personas están colocadas detrás del micrófono, conocer si ese micrófono es ideal para lo que quieres hacer, ¿no? Puedes utilizar un micrófono dinámico que solamente puede captar 2 personas, ¿no? O un, condensador que es un poquito diferente, que ya puedes captar un poquito más de voces, ¿no? Entonces, es conocer primero tus aparatos y entender la diferencia. Y eso va a marcar, primero que nada, vas a ver una diferencia muy grande. Primero que nada en el sonido. ¿Por qué? Porque la verdad, en muchas de las veces nos estamos olvidando quiénes son los que reciben todo ese sonido. No somos nosotros. Nosotros escuchamos disque bonito ahí, pero allá afuera la congregación es la que recibe todo eso. Entonces, ustedes ya saben, volúmenes altos de guitarras, le pones mute, ¿no? Y la guitarra todavía está sonando en todo y dices, pues, ¿dónde? ¿No? Y es porque trae su propio, trae su propio amplificador de 1000 watts, ¿no? Para la iglesia. Y te dices, no, pues, bájale, pero no. O sea, es realmente conocer, ¿no? Tu instrumentación, tu voz, el instrumento de la voz, es un instrumento, conocerlo, conocer tu coro y tratar de hacer como ese ensamble, que realmente sea un sonido, que no sea independiente. Entonces eso va a marcar, primero que nada, una diferencia enorme cuando empiezas a conocer esos conceptos. Claro, y para allá vamos, ¿no? Vamos a hablar acerca más en concreto de el coro hispano promedio, por así decirlo, o el ensamble que típicamente se ve en los coros hispanos. Y es diferente, ¿no? Sobre todo aquí en los Estados Unidos, que la iglesia es muy diversa, hay muchos idiomas, hay muchas culturas en las cuales se celebra la Eucaristía, sobre todo en Los Ángeles, creo que se celebra en muchísimos idiomas cada fin de semana. Eh, pues hay muchas realidades musicales, ¿no? Para poner un ejemplo, y una vez más, estas son generalizaciones, los coros anglosajones en su mayoría usualmente es un cantor y el pianista, ¿no? El acompañante, o quizá un coro, ahí sí que a voces y con armonías, y siempre un líder que es el cantor o la cantora, pero mayormente se acompaña con el piano, en algunos casos tal vez con guitarra, o si vamos a una catedral o una basílica, pues ya se acompaña con el órgano, ¿no? Ujú, Y quizá un coro afroamericano, la música es un poquito distinta, quizá con mucha más percusión, la síncopa, música gospel, ¿verdad? Entonces la manera de cantar es un poquito más fuerte, un poquito más intencional, entonces tenemos que conocer el contexto musical en el que nosotros vivimos, ¿no? Y desarrollamos nuestro ministerio. En muchas parroquias, me atrevo a decir, de los coros hispanos, el ensamble musical incluye guitarra, bajo, piano o teclado, la percusión latina y algunas pocas voces. Desde tu experiencia, también Leo como baterista y productor, ahora sí, ¿qué recomendaciones más concretas darías para lograr ese balance saludable entre instrumentos y voces que realmente sostenga y anime el canto de la asamblea, partiendo de este punto de vista ya de ensamble? sí, em, bueno, varios puntos, pero primero, por ejemplo, los que me conocen saben que cuando entran a un coro mío, por más que traigas tu guitarra Gibson de $5000, la vas a tener guardada por un tiempecito, ¿no? Hasta que no aprendas los cantos, ¿no? Y estoy hablando no necesariamente musicalmente, sino los textos, porque tiene mucho que ver.
el ensamble en cuánto es lo que conoces el canto, primero que nada, para no perderte, para no ensuciar, ¿no? Ese tipo de cosas. Y no necesariamente en la parte individual, sino en conjunto, ¿no? Porque hay muchas de esas cosas que no tomamos en cuenta, que decimos, es que esto es diferente al sonido. No, el sonido simplemente es lo que capta en su totalidad, te equivoques o no te equivoques, ¿no? Entonces, es como, es lo técnico es una bocina que refleja, ¿no? Lo que estás haciendo. Entonces, si todo eso está mal, te vas a escuchar mal y está amplificando lo mal que lo estás haciendo, ¿no? Entonces, antes que nada es conocer la música en su totalidad, conocerla bien. Después ya empiezas a tener un conocimiento mejor de cómo leer la partitura, dónde vamos, ¿no? Es el intro, ¿no? La introducción, y te dice el director, de aquí no vamos a hacer el verso uno, nos vamos a ir al verso 2. Ok, entonces cuando tienes todo ese concepto bien hecho y que realmente se conozca el ensamble, ¿no? Es cuando todo se escucha mejor, porque tú ya conoces qué es lo que va a ser el bajo, qué es lo que va a ser el piano. Tú estás conociendo esas características musicales de cada uno y empiezan entre sí una intuición musical muy bonita, ¿no? Yo tengo una experiencia muy bella musicalmente, todos conocen a Enrique Toledo, ¿no? Quique Toledo, gran músico, ¿no? Gran músico. Pero nos leemos bien. O sea, donde quiera que vamos a tocar, yo ya sé lo que él va a hacer. A pesar de tener diferente música, diferentes ah, estilos, yo ya sé qué es lo que él va a hacer, yo ya sé dónde va a acentuar. ¿Por qué? Porque conocemos la intuición de cada uno, el toque, el feeling. Entonces, todo eso va a un ensamble mejor dentro de tu música. Una vez, un paréntesis, fuimos a tocar con Rafael Moreno, estuvimos en Texas, ¿no? Rafael Moreno también es parte de GIA y tiene hermosos cantos que me imagino que todo el mundo los conoce, y nada más éramos 3: batería, bajo con Quique, la guitarra con Rafa y su voz, ¿no? Y otras 2 voces. Y estábamos con un sonido, pero masivo, o sea, un sonido grande. Y entonces, antes de nosotros estaba, creo que era John Carlo, ¿no? Y pues él trae su banda y todo, y wow. Nos subimos nosotros, el ingeniero de música, del sonido, perdón, fue y le dijo a Enrique: "Oye, ustedes eran 3 y parecía que era toda la banda completa", ¿no? Por lo mismo, como conocíamos bien la música, el matiz, todo eso que es súper importante, se refleja, ¿no? Se refleja en el sonido. Y para ellos es un gusto moverle y ajustar y eso porque ya no necesitan tanto volumen porque nosotros sabemos matizar y subirle y bajar y aquí quebramos y aquí nos vamos y regresa. O sea, toda esa parte técnica que hace que el ensamble en sí suene lo mejor, ¿no? A veces ni siquiera con micrófonos necesitas. ¿Por qué? Porque está el ensamble tan bien hecho que obviamente no vas a notar. Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad.
quiero seguir tu camino junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender. Quiero de ti aprender. Quiero de ti aprender. Saber amar. Saber amar. Entonces, para mí, contestando tu pregunta, es eso. Primero que nada, conocer los instrumentos y realmente ese ensamble y conocerse entre músicos, entre cantantes, entre voces. Si tú sabes que la voz de tu hermanita de al lado está muy aguda y te pierdes, pues dile a tu director y que los mueva, ¿no? Para que no pierdas ese enfoque, ¿no? De tu melodía, o si ya tienen una sección de melodía y otra sección de armonías, obviamente tratar de tener ese mejor ensamble. Nos perdemos como directores a veces, como tenemos más personas, creemos que va a sonar más bonito porque son más, pero realmente estamos haciendo más ruido, ¿no? Porque no hacemos que se conozcan entre sí. Entonces, como, pues por ahí va, ¿no? Ahí va todo esa importancia. Claro, yo creo que una de las cosas o habilidades más importantes que podemos desarrollar en la música, Leo, y los que nos escuchan, es la habilidad de escuchar, ¿no? De realmente escuchar con quién estoy tocando y cómo compaginan los instrumentos entre sí. Yo creo que esos son los mejores músicos, más allá de los que te leen la partitura de pe a pa o saben mucho, tienen mucho conocimiento quizá académico de la música. Realmente ya en cuestiones prácticas, el que sabe escuchar y acoplarse, ¿no? Al estilo musical de una banda, de un ensamble litúrgico. Obviamente, el mejor de los casos es tocar con el mismo coro y ya conocerse por años, ¿no? O sea, por años venir tocando quizá el mismo repertorio y a lo mejor innovar de vez en cuando, pero entre músicos ya nos conocemos las habilidades de cada quien y sabemos exactamente dónde, ¿no? Dónde hacer ese adorno con la batería, con el bajo, con la guitarra, para no chocar, ¿no? Para realmente poder aportar de una manera que todo compagine, que todo sea como un engranaje que va bien, bien aplicado, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy importante, saber escuchar, más allá de querer aportar y hablar, por así decirlo, metafóricamente hablando, a través de mi instrumento, que es una extensión de mi ser, de mi expresión artística, pues yo tengo que realmente saber dónde guardar silencio, ¿no? Y dónde aportar de una manera que realmente embellezca la música. Y Y bueno, es que, si dime. me permite, es que al final del día, lo más importante es lo que salen de las 2 bocinas que tienen en su parroquia. Eso es lo más importante. No quien tenga el solo más bonito, no el que toque mejor, no. Al final del día es el ensamble, como tú lo dices, es esa melodía que realmente hace que el pueblo se conecte en
en la Eucaristía, ¿no? En todo el rito, ¿no? En todos esos cantos que nos hacen realmente conectarnos a Dios. Entonces, es lo más importante, lo que salen de esas 2 bocinas. Todo lo demás, me decía Mauricio, si comenzamos igual y terminamos igual, todo está bueno. Decía, ya en medio, pues a ver cómo. Pero al final es eso, ¿no? Entender quién es el que recibe todo ese sonido de esas melodías, de esa música. Y saber de que somos una parte importante y esencial dentro de toda la misa, ¿no? De toda nuestra celebración. Entonces, como les digo, al final del día nadie va a saber que traes una Gibson, nadie va a saber que traes una Tama de 4,000, $5,000, ¿no? O sea, a nadie le interesa eso. No, es el sonido entre sí. Un coro, por eso se llama un coro, ¿no? Un ensamble. Entonces, creo que es importante tenerlo en nuestros corazones como ministros, ¿no? Como personas que somos parte de este ministerio, música, de que el chiste, pues el cuento no es de nosotros, es de Dios. Nosotros somos una extensión, no solamente una parte de. Claro, somos ese canal por el cual pues Dios dice su mensaje, ¿no? Dice su mensaje a través de la música, a través de esa oración cantada, que es la liturgia, y nosotros, pues nuestro deber es pulir, ¿no? Como quien dice, pulir ese canal nosotros mismos, purificarnos para poder realmente transmitir a través de nuestras manos, de nuestra voz, esa música, ¿no? Con esa belleza artística que es algo que trasciende, ¿no? Es algo que no es algo por nuestras capacidades humanas, como bien dices tú, sino que hay un elemento espiritual también. Además de la experiencia en la liturgia, Leo, tú también tienes un recorrido importante en producción y grabación musical, Ujú. que ofrece también pues otra perspectiva sobre cómo escuchar y trabajar el sonido. Desde tu experiencia en la grabación de cantos católicos, Leo, ¿qué prácticas del estudio de grabación deberían trasladarse al ámbito parroquial para elevar el estándar sin perder esa autenticidad comunitaria? Pero, ¿qué crees tú que nos puede ayudar de la perspectiva de un productor musical, ¿no? En el estudio, ¿qué se puede trasladar ya a la música en vivo que ofrecemos en la liturgia? Esa es una excelente pregunta y creo que muchas veces la parte visual es importante y lo voy a explicar el por qué. Cuando estamos en el estudio tenemos una pantalla, ¿no? Y estamos viendo la estructura del canto o lo que estamos grabando. Entonces, cuando estás produciendo, componiendo un canto o haciéndole un arreglo a un canto, tú estás pensando en la instrumentación que debe llevar. En tu mente estás llevándolo, tienes una noción, una idea, pero ya cuando lo grabas, a veces no va. Dices, ¿sabes qué? Aquí es mucho. Aquí necesita otra cosa. Aquí necesita un matiz diferente. Aquí debería de tener otro instrumento, ¿no? Entonces, la parte cuando nos ponemos la cachucha de productor es saber primero qué instrumentación tenemos, ¿no? Si tenemos una guitarra y un piano, ¿cómo vamos a complementar de ir en el estribillo, en la parte coral, la parte de coro, a la estrofa, al verso, ¿no? ¿Cuáles? No los 2 tienen que ir tocando lo mismo. Tiene que haber una diferencia para darle un color diferente, ¿no? No solamente es el volumen, ¿no? No solamente es el volumen, no es bajarle y todos tocamos igual, no. Es aquí yo le decía, yo tenía como 3 guitarristas y un pianista. Aquí los guitarristas se me callan, ¿no? Aquí no me le muevan, no quiero ver ningún dedo. Dejen que el piano esté solo.
y dejen que la voz, el piano y sean lo que realmente resalte para que la gente, la congregación, escuche el mensaje. Entonces tú ya estás produciendo en esa parte, tú ya estás construyendo y dándole forma, ¿no? A este canto. Y ya cuando viene la parte de coro, entonces ya empiezan las demás guitarras. O si quieres dejar una sola guitarra con un colorcito diferente, ¿no? Entonces dices, ok, tú puedes decirle, si le estás haciendo eh, vamos a decir, una contramelodía, ¿no? Al piano, puede ser también ahí, eh, pero siempre ser, ponernos esa cachucha de decir, ok, esto se escucha mejor cuando es menos. Y ya cuando sea el coro, pues ya le levantamos un poquito más salsa a los tacos, ¿no? Como decimos. Entonces ahí ya, pero todo tiene que ver con ese tacto, con ese gusto musical. Y por eso es muy importante escuchar música. Escuchar música, conocer los diferentes conceptos, las diferentes bases de los diferentes ritmos que tenemos dentro de nuestra cultura. Una cosa es una cumbia colombiana y otra es una cumbia mexicana. Conocer cuál es la diferencia, ¿no? Conocer el diferente tipo de matiz que puede tener un pianista, ¿no? A una guitarra. ¿Cuáles son las frecuencias? ¿Cuál es esa parte de sonido melódico que puede obviamente engranar muy bien, ¿no? O no en diferentes partes. Y ahí yo pienso que es donde tú ya empiezas a sentir que puedes transformar un canto a lo que tú quieras. No se necesita dejar como la grabación, estar respetando la base melódica, la base de ritmo, pero puedes crear una atmósfera diferente en el cual tú ya conoces tu asamblea, ya conoces a la congregación, ya conoces a lo que le gusta al párroco también. Entonces ya o lo haces un poquito más sublime o lo haces un poquito más terrenal, ¿no? Como lo quieras hacer. Entonces yo pienso que por ahí sería mi punto de vista como productor en cómo puedes mejorar eh, la musicalidad, ¿no? Dentro de tu coro. Sí, y no es como para lo mejor quizá ofenderse o enojarse dentro del coro porque pueden existir estas tensiones también, ¿no? Cuando tú le dices al guitarrista, ¿sabes qué? En las estrofas no. En las estrofas nomás el piano y el bajo y ya en el estribillo pues ya entramos todos, ya entra la percusión. O sea, como te digo, no debería ser motivo de conflicto, sino más bien de confiar, ¿no? En tu director musical y decir, bueno, si él o ella lo está proponiendo de esta manera es porque él o ella sabe lo que musicalmente puede aportar más y puede realmente darle un matiz, como tú dices, un giro musical muy interesante, ¿no? Y no que, pues, no que cada canto tenga que tener un arreglo magistral y súper elaborado, o sea, tampoco se trata de eso, ¿no? Cada momento en la liturgia, como tú dijiste, em, hay que saber qué rito es el que estamos acompañando, ¿no? A través del canto, pues que sea el acto penitencial, la fracción del pan, o puede que sea un canto procesional, como el canto de entrada, que a lo mejor sí amerita un arreglo musical un poquito más elaborado, un poquito más animado, ¿no? Sobre todo si hay una procesión de los ministros que viene desde Sí. atrás del templo. Entonces se necesita eso, ¿no? Se necesitan esos matices y arreglos musicales un poquito más elaborados, como digo yo. Sí, no, o sea, no porque tengas percusión quiere decir que vas a tocar todo en todo el canto, ¿no? O sea, eso no existe. Eh, yo comencé como baterista con Mauricio y yo ya venía con un montón de ruido, ¿no? Yo lo que le quería era dar duro a la batería todo el tiempo. Y él, no, se enojaba, no, cipote, así me decía, cipote, así no, bájale, decía. Entonces, es conocer, primero que nada, la jerarquía. Creo que lo dijiste de una forma un poquito más suave,
pero yo lo voy a decir como es. Es la jerarquía. ¿Quién es el jefe? No, primero que nada, ¿quién es el líder? ¿Quién es el que está ahí dirigiendo? ¿Quién es el que tiene la responsabilidad al último de recibir eh, un, vamos a decir, un aplauso o los tomatazos, ¿no? Entonces hay que saber primero que nada que si estamos ahí como parte del ministerio, debemos saber cuál es la jerarquía, ¿no? Tú puedes ser el mejor guitarrista del mundo, pero ahí tú no estás dirigiendo, ¿no? Es alguien más que tiene una experiencia, que tiene un recorrido y que sabe lo que está haciendo, como tú lo mencionaste, ¿no? Y obviamente la musicalidad dentro de nuestra parroquia es diferente a lo que tú vayas a hacer allá afuera, ¿no? Allá afuera sí, reviéntate los oídos y todo, pero ahí no es, ahí no cabe eso. Entonces, yo pienso que eso es súper importante y después de eso, nosotros tratar de entender qué es y el por qué es que mi director de música me dijo que así se debe de tocar o que ese es el estilo que él quiere llevar, ¿no? Por eso tenemos que entender los ciclos litúrgicos, ¿no? En qué estamos, eh, cuáles son los cantos que sí se pueden cantar, cuáles no, qué instrumentación y aparte, pues obviamente la instrucción más que nada dentro de, no estoy hablando de arreglos, esto es fuera de arreglos, arreglos es otra cosa. Arreglos es cuando tienes violines, trompetas, todo eso, eso es otro monstruo, ¿no? Es simplemente cómo tocar, ¿no? Yo les voy a hacer un paréntesis aquí de diferentes ritmos. Por ejemplo, si se pone a pensar un ritmo norteño que lleva batería, bajo, vamos a decir, guitarra o pueden ir un bajo sexto, ¿no? Y la voz. Pero no se necesita más porque ese es el estilo. Y no porque tengas la percusión aparte, quiere decir que la vas a meter la percusión a un canto norteño. No, conoce el estilo, conoces el estilo, ¿no? Para saber dónde y dónde no. Entonces ahí ya le haces el trabajo más fácil a tu director de música, porque él ya no te tiene que decir, tú ya conoces que ahí no va, a menos de que él te diga, ¿sabes qué? En el después del coro, hazle un y ahí se acabó. Esa es tu sesión ahí. Entonces, eh, nuevamente, es conocer la jerarquía, tener un servicio, un corazón de servicio, realmente, antes que nada, y saber que tú vas a aportar y brindar tu fruto, tu don que Dios te dio para hacer algo más bello. No eres tú, son todos. Entonces, yo pienso que es importante, ¿no? Esa parte. Así es, la jerarquía en cuestiones de los roles que cada quien tiene dentro del coro, ¿no? Partiendo desde el coordinador hasta los instrumentistas, el que acompaña y las voces y incluso musicalmente también podríamos hablar de jerarquía, ¿no? Si vamos a hablar en términos musicales, la melodía, casi en todo estilo musical que existe en el mundo, diría yo, hay una melodía, ya sea que sea una melodía eh, pues de tono, así como la conocemos con las notas, o incluso puede ser una melodía percusiva, si vemos la Ujú. música africana, por ejemplo. Pero en un contexto litúrgico, la mayoría de las veces la melodía va a ser el canto, ¿no? Que es la voz principal, la voz melódica que viene siendo la voz del pueblo con la que él ora, ¿no? Entonces, esa Ujú. jerarquía musical también es importante de subrayar, de que, como quien dice, la batería, el bajo, la guitarra, todo eso va apoyando y sosteniendo, incluso los documentos utilizan esa palabra, que los instrumentistas sostienen el canto del pueblo, ¿no? Con eso no quiero decir que tal vez el volumen tiene que estar súper bajo y suprimido. Tampoco se trata de suprimir nuestros talentos, ¿no? Pero realmente saber cómo aportar, ¿no? Es que hay una gran diferencia en el músico que, como tú dijiste, que tal vez hace ruido porque se lo sabe todo y quiere demostrar todas sus habilidades en la batería o en la guitarra y en cada momento que tiene oportunidad quiere adornar. Pues hay una diferencia entre ese extremo y el otro extremo donde tal vez quizá no sabemos mucho del instrumento y estamos muy pobres en nuestras habilidades para tocarlo.
Entonces, esos dos extremos están malos. Lo que deberíamos de tratar de siempre buscar es el punto medio, ¿no? De realmente aportar cuando realmente cabe ese adorno, ¿no? Y yo como percusionista, pues también doy testimonio que cuando a mí me toca estar en el rol de la percusión, sobre todo en eventos un poquito más grandes, con un coro quizá un poquito más, un ensamble más completo, pues ahí me toca a mí escuchar muchísimo, ¿no? Porque la partitura no me dicta mucho. Lo que más o menos tomo yo para que me dicte qué hacer es el estilo musical, como tú estás diciendo. Ujú. ¿Será que es un estilo latino? ¿Será que es un estilo gospel, estilo balada rítmica, balada lenta? Entonces ya yo sé qué tipo de instrumento percusivo tocar y es casi como mezclar en vivo. Yo así lo siento también. Cuando yo toco la percusión voy tocando y aportando y yo mismo voy, como quien dice, regulando la intensidad del volumen del instrumento que utilizo. Ya sea que utilice un shaker suave, mediano o fuerte, pues eso me lo dicta el entorno, ¿no? De la música que yo estoy escuchando, ¿no? Entonces, y así lo podemos aplicar para todos, para los guitarristas, para los que cantan, para los que tocan el piano, pues cada quien tiene que tener esa habilidad, ¿no? De saber escuchar y cómo aportar y qué tanto decir musicalmente, ¿no? Bueno, Sí, sí. vamos a entrar en una pregunta más, tratando de profundizar más, ¿no? En este aspecto del Ujú. sonido. Em, Porque muchas veces, Leo, el tema no es solamente el equipo que tenemos o los músicos con los que contamos, sino la manera en que entendemos ese ministerio. Y tú mencionaste un poquito al inicio, me parece, de la conversación acerca de una cultura, de la cultura latina, a lo que estamos acostumbrados. A largo plazo, más allá del equipo que nosotros tengamos, ¿qué tipo de mentalidad, Leo, o formación deberíamos cultivar los músicos y quienes manejamos el sonido para que la tecnología, en vez de obstaculizar, apoye la oración del pueblo en la liturgia? ¿Cómo podemos cambiar nosotros esa cultura? Eh, pues primero que nada es tener esa unión entre sí, ¿no? Entre tu propio coro, realmente desarrollar esa hermandad, que todos estén en la misma sintonía, de tener, creo que lo he mencionado varias veces, ese corazón de servicio, entender cuál es el rol del ministerio en donde tú estás. Es importantísimo, ¿no? Entonces, dentro de eso comienzan, yo pienso que no he visto aún un coro en el cual esté, y me puedo equivocar, muy centrado en lo que es la oración, ¿no? Como coro. No he visto esa hermandad, o muy poco lo he visto. Entender que, ¿no? Le estás sirviendo a Dios, y para servirle a Dios, Él necesita que tú hagas lo mejor para poder compartir ese mensaje que Él tiene para toda la congregación. No sabemos cómo muchas veces qué tipo de persona puede llegar a tu parroquia. Eh, yo siempre les digo a los coros, imagínense que venga una persona destrozada, nunca ha creído en Dios, ha tenido lo peor, le ha pasado en la vida, y la única esperanza que tiene, aún sin haber asistido toda su vida a la iglesia, es ir a la iglesia. Es esa hora, ¿no? Y empieza a cantar el coro desafinado, y empieza a meterse donde no, y empiezan la guitarra por aquí, entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros mismos estamos, y disculpen que lo diga así, nosotros mismos estamos estorbando a Dios en ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros no, no estamos aceptando y no estamos determinando que debemos de hacer lo mejor para Dios y que Él necesita lo mejor de nosotros, ¿no? Es ser buen católico, como todos, pero también es ser buen músico. Entonces, yo pienso que es muy importante primero cambiar ese chip dentro de tu mismo ministerio. Y ahí también viene la conexión entre el párroco y el coro.
Vas a cualquier coro ahorita hispano y te va a decir, es que el padre, no, que no, siempre están las quejas, ¿no? Pero en mi experiencia, yo he tenido una gran experiencia porque yo trato de conectar siempre con el párroco y le envío los cantos antes de tiempo y le digo, padre, pues es esto, que quiere que cambiemos algo o cómo lo ve. Y a veces le mandaba unos MP3 y todo eso para que lo escuchara, ¿no? Siempre teniendo esa conexión para que no sorprendas al párroco o al padrecito que va a celebrar la misa, Es un ¿no? trabajo en equipo, ¿no? Claro, un trabajo en equipo, pero muchas veces le echamos la culpa siempre al párroco. Yo te puedo decir que en mi experiencia, eh, tengo yo puedo decir que es el mejor párroco de todos, ¿no? Que es el padre Edmundo Zárate. Él es músico, es una persona con mucha energía, le gusta mucho cantar y eso, entonces él conoce, ¿no? Toda esa esencia y la atmósfera que podemos crear dentro ¿no? De la congregación y de la celebración. Entonces, sí, no todos tenemos ese privilegio, pero no quiere decir que tú, como líder o tú como miembro del coro, puedas tener esa iniciativa de educar a tu párroco, ¿no? Ellos no fueron al seminario a conocer de música, no, no, nada de eso. Algunos son músicos, pero más bien es tú tener esa iniciativa. Comenzar por esa parte, comenzar con entender cuál es tu rol dentro del ministerio, cuál es tu parte dentro de la música y obviamente pues conocer de que lo que estás haciendo es para amplificar, si hablamos en una forma técnica así de sonido, amplificar la palabra de Dios eh, en un resono cantado, ¿no? En el cual por una sola frase, un solo verso le puede cambiar la vida a cualquier persona, como creo que a ti o a mí nos ha sucedido, ¿no? Entonces, yo pienso que eso es importantísimo primero para cambiar esa cultura, la hermandad, saber escuchar, saber conectar, saber colaborar y trabajar en equipo, desde arriba hacia abajo, ¿no? Para saber cómo puede fluir mejor y no todo este trabajo que tenemos que es muy importante. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Es como aceite bueno derramado sobre Aarón. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando las hermanas están juntas. Se parece al rocío sobre los montes de Sión. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando nos reunimos todos juntos, porque el Señor ahí manda vida eterna y bendición. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Sí, la formación, Leo, lleva a la transformación y creo que eso ya lo hemos mencionado en este espacio muchas veces. Es decir, cuando nosotros nos formamos y entendemos como ministerio de alabanza, de música, cuál es nuestro rol, cuando entendemos eso a profundidad y realmente lo abrazamos, pues se empiezan a transformar muchas cosas en nuestra vida. Ciertamente Dios transforma el corazón, pero también en nuestra mentalidad, ¿no? En el decir, yo estoy ahí no para lucirme, yo estoy ahí no para quizá demostrar mis habilidades musicales y presumir de ellas, o alimentar mi ego como músico, que creo que todos, en la gran mayoría, tenemos ese ego, sobre todo los instrumentistas, sino que Ujú. estoy ahí para ponerlo al servicio de la comunidad, al servicio de la parroquia, ¿no? Entonces, cuando nos formamos
leemos, entendemos acerca de nuestro rol, Dios empieza a transformar esas actitudes y esa mentalidad en nosotros, ¿no? Y pues no hay mejor cosa que tener el apoyo de un párroco, ¿no? Y cuando no se cuenta con eso a primeras cuentas, pues nos toca la tarea, como tú nos animas, a tratar de, pues de convivir un poco más y de ir cultivando, ¿no? Esa relación entre el párroco y el ministerio, que muchas veces nosotros mismos ponemos esa barrera, ¿no? Creo que culturalmente nosotros mismos ponemos ese obstáculo entre el párroco pensando que él es inalcanzable, ¿no? Que tal vez es una persona súper entregada a Dios espiritual y hasta lo deshumanizamos en cierta manera, pero no, pues los párrocos son seres humanos como tú y yo, personas también con sus tentaciones, con su vida y que también necesitan también de esas relaciones personales, ¿no? Con sus ministerios, con su pueblo. Sí, sí, definitivamente eso es súper importante y más que nada, nuevamente, la formación, y lo voy a decir otra vez, creo que ya son como 25,000 veces que ya lo nombramos aquí, o lo dijimos, pero es que es eso, el realmente entender la liturgia, antes que nada, saber el por qué estás cantando, qué es lo que estás cantando, y y también aplicarlo en tu vida. No solamente llegar ahí y cantar y sales y estás aventándole majaderías, ¿no? Al que no se mueve del estacionamiento, ¿no? Que te quieres ir, te quieres ir. O sea, no, tiene que haber una parte, en la cual uno mismo está viviendo todo eso, ¿no? La coherencia, ¿no? Entonces, podemos decir que la espiritualidad siempre sea, pues, ese centro, ¿no? De ese ministerio antes que nada, y esa transformación, el cual ya después ya no van a haber discusiones, ¿no? Ya no van a haber, pero es que yo y que yo no. Es más bien, ok, hermanito, pues eso está bien, eso está, o sea, estás apoyándote dentro y no de tus propios, con tus propios hermanos y hermanas, ¿no? Dentro de ese ministerio. Y es donde se engrandecen los coros, ¿no? Cuando está esa hermandad, porque nadie se mira mal, nadie se dice nada, sino más bien se apoyan, ¿no? Y eso creo que es fundamental dentro de nuestro ministerio. Leo, pues muchas gracias por compartir con nosotros esas reflexiones y consejos concretos y prácticos acerca del sonido en la liturgia. Estoy seguro de que muchos músicos y coros que nos escuchan podrán llevar varias de estas ideas directamente a su servicio en la liturgia. Vamos a hacer una pequeña oración, como es de costumbre en este espacio, en este podcast, siempre depositando en las manos de Dios todo lo que conversamos para que lo atesoremos en el corazón y lo podamos poner en práctica en nuestras comunidades. Así que Leo, te invito a ti y a los que nos escuchan a que nos adentremos en ese espacio de espiritualidad, de recogimiento para orar con Dios. ¿Te parece? Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, te damos gracias por el don de la música. Te damos gracias por nuestros hermanos, por esa hermandad que queremos fomentar en nuestros coros, que domingo tras domingo, semana tras semana se preparan, Señor, con ensayos, con oración, con lectura de tu palabra, y todo para ofrecerte lo mejor a ti, Señor. Ayúdanos a mantener en nuestra mente y en nuestro corazón ese propósito como base de todo, Señor, que a ti queremos ofrecerte lo mejor, pues tú eres el Señor de señores, Rey de reyes, nuestro Creador. Nada más y nada menos te servimos a ti, Señor, y a ti te rendimos culto y alabanza en cada liturgia. Ayúdanos, Señor, a comprender más nuestro rol en la liturgia, a través de la música, a comprender más ese bello arte, ese don del canto que tú le has dado a tu pueblo, Señor, desde los inicios del caminar del pueblo de Dios en la historia. El canto lo ha acompañado, el canto acompaña y fortalece la fe. Ayúdanos pues, Señor, a nosotros ofrecerte lo mejor, a comprender más la música, a comprender esos aspectos técnicos de
el sonido, Señor, lo cual requiere también un esfuerzo de nuestra parte. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, para poder abrir las puertas al conocimiento de todo esto y ofrecerte lo mejor. Te pedimos hoy, Señor, de manera especial por la vida de Leo Fonseca, Padre, también por todo lo que Él nos compartió. Te agradecemos. Te pedimos, Señor, que lo sigas bendiciendo, que tu Espíritu Santo se derrame sobre Él para que las ideas sigan fluyendo, para que esa creatividad que Él tiene en su ser siga alumbrando y siendo como una luz que alumbra a los demás a través de todo lo que Él cree, Señor. Somos artífices, como nos recuerda el Papa Juan Pablo II en su carta a los artistas, es decir, nosotros formamos parte de esa creación, que es un don tuyo, Señor, que nos das para crear belleza, para crear música, para crear ese espacio, Señor, por medio del cual tu pueblo te alabe y te bendiga. Así que gracias, Señor, por esta oportunidad de conversar y por todos los dones que tú nos das día con día. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, Leo, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Algo más que desees compartir para despedirte? Bueno, pues que le echen ganas, ¿no? A todos nuestros coros, que no se dejen caer, no pongan barreras, sino eh, realmente lleven siempre ese entusiasmo, ¿no? A su ministerio. Y obviamente siempre saber que ante todo la fraternidad no es negociable dentro de los ministerios. Todo lo demás, sonidos, batería, todo lo que, voces, lo que quieras, todo se negocia ahí. ¿Hay o no hay? La fraternidad, jamás. Y yo pienso que si mantenemos eso, los coros realmente llevan ese espíritu, esa luz, como tú lo has mencionado, a los demás y esa voz, ¿no? De Dios por medio de nuestro canto y es donde transforma a nuestra comunidad, pero también a nosotros mismos. Entonces, la fraternidad, siempre llevarla y ser que lleves ese centro, ¿no? Del ministerio. Amén. A manera de resumen, hoy en nuestra conversación nos queda claro que hablar de sonido en la liturgia no es solamente hablar del equipo o los aspectos técnicos, sino que en el fondo estamos hablando de cómo disponemos todo para que el pueblo de Dios pueda escuchar, responder y cantar juntos en la celebración. Así lo recuerda la instrucción general del misal romano al insistir en que la liturgia debe favorecer la participación consciente, activa y plena de los fieles. Hoy hemos reconocido los desafíos reales que muchos coros hispanos enfrentan, pero también hemos escuchado estrategias concretas y una invitación clara que debemos de cuidar esa hermandad, debemos de cuidar ese buen uso del sonido, ya que es considerado parte esencial del ministerio que sostiene la oración del pueblo de Dios. De manera encarecida los invitamos a seguir las redes sociales de Tu Pueblo Canta en Facebook, Instagram y YouTube, donde estaremos compartiendo más material formativo y de mucho beneficio pastoral para todos los coros de habla hispana. No lo olvides, Tu Pueblo Canta, el nuevo himnario en español, definitivo para la iglesia de hoy, que muy pronto estará disponible en giamusic.com. Mis hermanos y hermanas, esto ha sido un episodio más de Intercambio, traído a ustedes gracias a GIA Publications. Envíenos sus inquietudes, sus sugerencias y suscríbanse a nuestro podcast para que sigan siendo parte de esta conversación. Siempre unidos, siempre en conjunto. Hasta la próxima.